Estimades, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy el video es serio, porque están pasando muchas cosas en nuestro país y cosas de las que tenemos que hablar. Y hoy de lo que quiero hablar es sobre lo que está pasando en Quintero. Quiero dejar muy en claro que esta es mi visión sobre lo que está pasando allá. Mi perspectiva es lo que yo opino sobre este tema. Ya no pretendo ser informe especial ni nada de eso. Partamos entonces con los hechos. Los días 21 y 23 de agosto se presentaron cerca de 200 casos de intoxicación en Quintero, principalmente afectando a niños y niñas de esas localidades, siendo el episodio de estas características más grave en 54 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que fue efectivamente un episodio muy grave, pero que a través de los años han estado ocurriendo episodios de manera reiterada sobre intoxicación en esas localidades, principalmente Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Eso es importante tenerlo claro. O sea, no es la primera vez que pasa. Estas localidades son catalogadas como zona de sacrificio. ¡Qué fuerte palabra! ¿Pero qué es una zona de sacrificio? Una zona de sacrificio es un espacio geográfico que está sujeto a constantes daños medioambientales o a escasa inversión público-privada. Es decir, un territorio que está totalmente abandonado por el Estado. Episodio 2. El gobierno. Ante la alarma de intoxicación, lo primero que hace el gobierno, de manera muy eficiente, reacciona culpabilizando a la ENAP de la emanación de gases tóxicos que generaron la intoxicación. Pero el informe que culpa a la entidad pública no contiene ningún tipo de medición de emanaciones de gases tóxicos. No, solo notas de bitácoras que hablaban de que habían malos olores y que eso hacía sospechar que fue la ENAP la culpable de todo esto. ENAP, por su parte, se defiende, contradiciendo al Ministerio del Medio Ambiente y diciendo que ellos no emanan ese tipo de gases y que su emanación de gases está bajo la norma y que además la emisión de gases que ellos realizan no llega a la bahía. Ya acá la cosa se pone un poco rara y turbia. Capítulo 3. Las empresas privadas. Además de ENAP y Codelco, en la zona existen otras 14 empresas industriales privadas, entre las que podemos encontrar Copec, Oxyquim, AES Gener, etc. Estas empresas privadas generaron un informe, obviamente para resguardarse, diciendo que sus emisiones tóxicas, porque estamos hablando de emisiones tóxicas, no generan la sintomatología que está presentando la gente en Quintero, sino que el dióxido de azufre, que es lo que emanan ellos, solamente genera problemas al sistema respiratorio, no lo que está pasando en Quintero. ¿Se dan cuenta lo extraño de todo esto? O sea, la normalización que existe sobre la intoxicación. Y esto al final se transforma en todo un enredo en que unos se culpan con otros y dime y direte, etcétera, etcétera. Pero obviamente solamente 2 estanques de la ENAP dejaron de funcionar. Todo el resto seguía tal cual. Pero hay 2 cosas en este capítulo que llaman poderosamente la atención. La primera es que AES Gener, o AES Gener, no sé cómo se dice, fue creada antes del año 1994. Son las únicas que operan sin una normativa actualizada, es decir, sin una resolución de impacto ambiental. Eso es importante tenerlo claro. Y la segunda, y esto ya llama más la atención, es que Oxyquim, otra de estas empresas privadas que operan en el sector, el presidente de esta empresa, don Fernando Barros, es un abogado cercano a la familia de Pinochet, extraño, cercano a Piñera, más extraño aún, incluso fue socio comercial durante mucho tiempo, adivinen de quién, del esposo de Carolina Schmidt. ¿Y quién es Carolina Schmidt? ¿Y qué nos pinta acá? Bueno, ella es la actual ministra del Medio Ambiente. ¿Cómo les quedó el ojo? Capítulo 4. La normativa. En Chile, la normativa medioambiental es demasiado laxa. Ejemplo de esto es que Codelco y AES Gener funcionan
bajo un plan de contaminación elaborado el año 1992, cuando en esa zona existían tan solo 2 empresas industriales. Actualmente existen más de 14. Estamos hablando de una normativa totalmente descontinuada, descontextualizada y por lo tanto ineficiente. Siguiendo con A.S. Jenner, porque tiene una historia bastante ejemplificadora de cómo los intereses del mundo privado siempre se han superpuesto a los intereses de la gran mayoría, a sus condiciones de vida o a su bienestar. En el año 2008, la Corte Suprema rechaza la instalación de la termoeléctrica Campinche, propiedad de A.S. Jenner, por 2 razones. Primero, porque desde el año 1993 la comuna de Puchuncaví había sido catalogada como una zona saturada. Es decir, ya no se puede instalar ninguna empresa industrial allá. Y segundo, la planificación de la instalación de esta termoeléctrica tenía pensado utilizar suelos que estaban destinados para áreas verdes. Todos, todas y todes sabemos lo importantes que son las áreas verdes, sobre todo cuando estamos hablando de contaminación. Pero, como estamos en Chile, Chile lindo, por presiones del gobierno de Michelle Bachelet, incluido el llamado telefónico de la presidenta, y de la embajada de Estados Unidos, porque A.S. Jenner obviamente es gringa, y todo esto no lo estoy inventando, está documentado. Ustedes pueden ir a CIPER y ahí está todo documentado. Como decía, por presiones políticas, se modifica mediante decreto el plano regulador del sector para poder hacer factible la instalación de la termoeléctrica. Y adivina, la termoeléctrica se instaló y está funcionando desde el año 2013. Una sorpresa, ¿eh? Como dato anexo sobre lo inoperante que es la normativa, es importante comparar lo siguiente. La norma propuesta por la Organización Mundial de la Salud sobre emisión de dióxido de azufre es 13 veces más exigente que la norma que existe en Chile. O sea, impresentable. Acá quiero hacer una aclaración importante. Todo lo anterior corresponden a datos y hechos que están documentados. No es nada inventado. Todo está ahí, lo pueden buscar en la web incluso. Ahora viene una parte de la cual yo me hago responsable y que corresponde a información no oficial que yo pude recabar con personas que conozco y que están en el sector o cerca del sector. Capítulo 5. La intoxicación. La gente de la zona convive actualmente con 9 tipos de componentes químicos tóxicos que carecen de estudios sobre las consecuencias que pueden tener para el ser humano. O sea, sabemos que son tóxicos, pero no sabemos qué enfermedades, qué sintomatología nos van a producir. ¿Se dan cuenta de la gravedad de eso? O sea, estamos hablando de personas que están expuestas a consecuencias totalmente incógnitas. O sea, de hecho, por ese motivo, en el servicio de salud de la zona existe la orden de no diagnosticar intoxicación. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que va con claros índices de estar intoxicada, en su ficha de diagnóstico no va a decir intoxicación por gases tóxicos. No, solamente van a poner su sintomatología, es decir, náuseas, vómitos, adormecimiento de extremidades, etc. ¿Y por qué esto es grave? Se preguntarán ustedes. Principalmente por 2 cosas. La primera es que si se reconociera que es intoxicación, eso generaría un malestar social que llegaría a niveles insospechados y que produciría mayor inestabilidad social y económica en el territorio. Y la segunda, las indemnizaciones. Frente a situaciones como esta, es justo y es parte del derecho que una colectividad pueda demandar a quienes resulten responsables de las intoxicaciones masivas. Y generalmente esto implica algún tipo de compensación económica. Este actuar es claramente otra muestra de que para el Estado de Chile prima defender los intereses económicos más que a las personas. Y eso para mí, y yo creo que para la mayoría de los que están viendo este video, es gravísimo. Capítulo 6. Alejandro Castro. Alejandro Castro
conocido como el Mecha, es un dirigente sindical de la pesca artesanal de la localidad de Quintero, Ventana, Puchuncaví, y que lideraba las movilizaciones que actualmente se están llevando a cabo en esta zona. Y lamentablemente fue encontrado muerto en Valparaíso el día 4 de octubre. La primera hipótesis que se manejaba fue la del suicidio, por cómo fue encontrado su cuerpo. No vamos a entrar en detalles, no hay para qué. Y efectivamente la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento. Pero aquí es cuando uno se pregunta, ¿por qué alguien que estaba liderando movilizaciones, que tenía una razón de vivir, tenía un objetivo claro que quería lograr, tenía una motivación para seguir en la lucha, se va a suicidar? Acá es cuando entonces su pareja entrega datos que no son menores. Primero, obviamente cuestiona la hipótesis del suicidio. ¿Por qué? Porque Alejandro Castro sufría de constante hostigamiento de parte de carabineros. ¿Qué tipo de hostigamiento? Seguimientos, controles de identidad incluso afuera de su casa, etc. E incluso hay testigos de que Alejandro Castro recibió amenazas por parte de carabineros. Y con esto no quiero decir nada en particular ni culpabilizar a nadie, solamente dar cuenta de que detrás de la muerte del dirigente Alejandro Castro hay cosas muy extrañas. Y lo mínimo que puede hacer un Estado es profundizar la investigación y destinar todos los recursos posibles para que esa situación se esclarezca. En conclusión, hay tantas irregularidades en esta situación que llega a dar miedo. Da miedo por el inmenso poder que tiene el dinero en este país. Un poder que tiene sobre el Estado, que es la entidad que debería garantizar nuestros derechos. O sea, que se culpabilice a una industria que es pública de inmediato, sin tener los informes correspondientes, es raro. Y súper conveniente, porque nos está diciendo que en el fondo las industrias públicas funcionan mal, por lo tanto habría que privatizar todo, porque el mundo privado es solo alegrías y miel sobre hojuelas, pero no. Por otro lado, y esto ya es lo más importante y que a mí me toca al menos, o sea, cualquier ser humano con un grado de humanidad puede cuestionar, es por qué cresta existen zonas de sacrificio. O sea, ¿por qué normalizamos esa situación? O sea, ¿a quién están sacrificando? Están sacrificando la vida de las personas. Porque no solamente estamos hablando de mareos, vómitos, náuseas o adormecimiento de extremidades. No, estamos hablando incluso de enfermedades como el cáncer o cualquier otra enfermedad crónica que se pueda producir por intoxicación. Y ahí es cuando yo me pregunto, y espero que también las personas que están viendo este video se pregunten, ¿por qué no sacrificamos las ganancias de las empresas privadas que hay en el sector? Por eso, lo mínimo que debería hacer el gobierno es decretar un estado de catástrofe para que las empresas, tanto privadas como públicas, dejen de inmediato de funcionar, hasta que no se esclarezca quiénes son los verdaderos culpables de esta situación. Pero claro, con un presidente que incluso se niega a firmar los acuerdos de Escazú, que son acuerdos sobre asuntos ambientales y participación pública en Latinoamérica, no podemos esperar mucho. De hecho, no podemos esperar nada. De Piñera no podemos esperar nada. Solo memes. En fin, ese es el video que quería hacer esta semana, el video serio. Espero que las personas que lo vieron lo puedan compartir. Lo mínimo que podemos hacer es estar informados para que no nos sigan metiendo el dedo en la boca. Así que por mi parte, me despido. Adiós. Si te gusta el contenido de este canal, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Vamos a volver a subir videos todos los lunes, así que espero cumplir.